Tenemos presente hoy día la visita de Marcos Cifuentes. Él es periodista y escritor, director del podcast La Encerrona, ha conducido programas de radio y televisión, ha publicado crónicas y cómics y ha escrito libros y guiones. Reportero, editor, entrevistador, productor, corrector, consultor, blogger y youtuber. Sus 3 últimos libros fueron los más vendidos en la categoría de no ficción en los años 2018, 2019 y 2020. Le agradecemos por estar aquí el día de hoy y le damos el pase a la gestora de la librería. Por favor, Elizabeth, adelante. Muy buenas tardes. A nombre de la librería PUC quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad organizada conjuntamente con el Grupo Planeta, quienes les damos las gracias por las coordinaciones y las gestiones realizadas, y también a Marcos Cifuentes por aceptar tan gentil invitación. Esperamos que esta actividad y este espacio sea el mejor provecho para cada uno y uno de ustedes. Y sí les pediría por favor de que durante este espacio puedan poner sus celulares en modo silencio para evitar algún tipo de interrupción. Muchísimas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea, creo, de estos eventos en esta universidad, que es mi universidad, yo siempre soy muy camiseta de la Católica. Me gustaría siempre en realidad conversar con ustedes. Pero como nadie nunca pregunta rápido, siempre hay que calentar un poquito. Entonces voy a contar un par de chistes y de ahí ustedes preguntan. El primer chiste es que decidí estudiar periodismo. Que es así como... No, si hay de periodistas, aquí de la carrera de periodismo no se desanimen, pero sí, ¿no? Yo soy de la segunda generación, la segunda promoción de comunicaciones en general de aquí. O sea, fui un poco conejillo de indias de cómo demonios enseñar periodismo en la Universidad Católica, ¿no? Cuando las universidades todavía se pensaban cómo iban a hacer su currículum, si se hacían dramas sobre eso. Ahora no, ya es facultad de TikTok y ya está, ¿no? Pero antes se hacían más dramas tratando de construir una facultad o lo que sea. Estaba justo ahora en una entrevista que me hicieron en la librería. Yo estaba recordando algo que me dijo un profesor aquí. Que el gran drama, y eso me lo dijo hace 20 años y sigue siendo cierto, que el gran drama de los periodistas peruanos es que solo leían a otros periodistas peruanos. Y eso es real, ¿no? Tú ves las discusiones que se arman acá, los debates o los pseudo debates o las peleas, y es gente que solo se lee a sí misma y entonces hay un montón de argumentos totalmente desde la completa ignorancia respecto de cosas que pasan cruzando la frontera. Ni siquiera no les hablo, no sé, en Singapur, para usar un país que está de moda en estos días, sino para Chile o Bolivia o lo que sea. Eso suele ser un problema y creo que la carrera universitaria de periodismo, al margen del mal chiste mío al inicio, creo que a mí me hizo mucho bien en ese sentido. Es decir, sobre todo letras es una gran cosa, por favor, nunca dejen que muera letras. Y luego un montón de, irónicamente, cursos que no eran de periodismo. Creo que los cursos a los que más cariño les tengo en retrospectiva, porque me fueron súper útiles, pues fue el curso de dramaturgia y el de expresión oral y corporal. No sé si siguen todavía. Dramaturgia con Alonso Alegría y expresión oral y corporal con Teresa Rally. Porque siendo yo muy nerd y muy pues lector gusano de biblioteca, el curso de Teresa pues me sirvió bastante. O sea, ya soy torpe, o sea, imagínense cómo era hace 20 años antes de ese curso. Y el de dramaturgia pues me abrió los ojos respecto de las posibilidades de aplicarlo no necesariamente al teatro, sino a un reportaje, por ejemplo. En general es la base de la construcción de cualquier relato, sobre todo audiovisual, pero en realidad de cualquier relato. O sea, los libros que están acá, todos, sin excepción, siguen las reglas que aprendí en esta universidad hace
4 o 5 años. Entonces son cursos que agradezco un montón, al margen de otros, ¿no? Hay un curso, el típico curso de cómo crear una empresa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Cariño no le tengo, pero me sirvió. Digamos, me sirvió para tener las pequeñas... Odio la palabra emprendimientos y odio la palabra startups. Pero sí, las pequeñas empresitas que he tenido y que me han permitido hacer periodismo independiente, otra palabra que odio, independiente desde el año 2008. Entonces, ese curso que llevé renegando, no va a decir que me acuerdo de ninguna clase, pero me dio las bases para entender, oye, por lo menos qué es un flujo de caja, que ya es algo que creo que todos los periodistas en algún momento vamos a tener que saber, porque si no vamos a terminar dependiendo de alguien más. Y así les puedo listar una serie de cursos que en realidad son útiles, ¿no? A pesar de que no son de la carrera, ¿no? El periodismo, honestamente, tú lo aprendes más haciéndolo que estudiándolo. Pero las otras cosas, la base sobre la cual tú construyes la forma que vas a hacer periodismo, eso lo tienes que sacar de algún lado, ¿no? Y eso lo tienes que sacar estudiando. Yo creo que eso es suficiente, en verdad. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me gustaría más conversar con ustedes. A menos que quieran que siga hablando, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, levanten la mano. Ya lo sé. Gracias. Sí, buenas tardes, señor Cifuentes. Mi pregunta iba más por el tema del presidente que ha funcionado sobre todo con su videoprograma La Encerrona, que de algún modo, ¿hasta qué punto podría decir que ha servido como precedente divulgativo en cuanto a lo que concierne a periodismo? Quiero decir, siento que a lo mejor el formato y las plataformas en las cuales se ha presentado ha permitido que se le dé un nuevo enfoque al periodismo, sobre todo para acercarlo a otro público objetivo que no fuera el que ya tienen los conglomerados de prensa. Entonces, ¿cuáles dirían que han sido los factores que ha permitido que usted fuera como uno de los, si se quiere llamar, pioneros, o al menos uno de los primeros en iniciar esta nueva ola de videoprogramas que trabaja más por el periodismo en línea desde un punto de vista más independiente? Bueno, gracias por la pregunta, porque me permite hablar de justo estas olas. Justo has mencionado olas. Y es cierto que ahora hay una ola que es muy distinta a la que había en el 2008, cuando voy a contar. En el año 2000, cuando algunos de ustedes probablemente ni siquiera habían nacido, yo empecé a trabajar. Y casi de inmediato entré a la televisión. Yo estuve en televisión 8 años, ¿no? Que por cierto, la televisión era como, no sé si ahora, pero esta universidad pues tiene esta fama de humanista, ¿no? Un centro de la intelectualidad, un templo del saber. Entonces, la televisión está por debajo de eso, ¿no? Entonces sentía que me miraban un poco raro cuando se enteraban algunos que yo estaba en televisión. Pero la verdad, de nuevo, ¿no? O sea, de inmediato, por ejemplo, empecé a aplicar los cursos estos que les he mencionado, el de expresión oral, el de dramaturgia, porque me sirvieron un montón. Entonces, yo hice televisión en Canal N y en Latina 8 años. Y después de eso, para hacerlo diplomático, pues la situación política hizo que yo dije, aquí yo ya no puedo seguir haciendo periodismo, o al menos el periodismo al que me he mal acostumbrado, que es un periodismo en el que es básicamente el que me da la gana a mí. Y entonces empecé a hacer, yo ya tenía un blog, ya nadie se acuerda de los blogs, tenía un blog que se llamaba Útero de Marita. Y luego decidí convertir ese blog en, pues eso, un proyecto comercial. Por eso luego se transformó en Utero.p, según yo, para que la referencia deje de ser tan gore, porque Útero de Marita, pues, tiene una connotación de un crimen. Era una columna que yo tenía en una página web aquí. Entonces, en un afán semidesesperado por hacerlo un poquito más vendible y menos, con la referencia menos gore, se acortó a Utero.pe. Igual, no era que
amigos publicistas estén desesperados por anunciar en algo que se llama útero. Pero en el 2008, a partir de entonces, pues he puesto unos... Útero era mío, la mula no era mío, pero me llamaron para que la diseñe, la lance, la conciba y la lance. Luego hice otra cosa que se llamaba Infos, que era con IPIS, la ONG IPIS lanzó una empresita, entonces me llamaron de nuevo para que conciba, para que en realidad arregle una cosa que se llamaba Infos, una web que ellos tenían de investigación. Y de ahí hubo un relanzamiento de Útero, y todas estas cosas que les estoy diciendo son etapas distintas. La primera etapa de Útero era la de los blogs, la de la mula era cuando recién aparecen las redes sociales, y los blogs empiezan a desaparecer. La mula era una especie de respuesta ante eso, o más que respuesta, una prevención, porque las redes fuera del Perú ya empezaban a crecer, en el Perú no existían, pero se diseñó para aguantar y aguantó, tanto así que existe hasta ahora. En fin, Infos tuvo otro momento, el momento en el que había que ir, en el que el modelo de negocio de las redes pues se asumió como que no daba, y entonces había que vender ese material a los medios tradicionales. Y luego de eso me fui a España, y según yo, harto de estar peleando contra la corriente y tratando de vender publicidad para mis páginas, y me puse a hacer estos libros. Y cuando llegó la pandemia, salió La Encerrona. Y La Encerrona salió... Acá hay gente que dice, sí, tú eres has sido pionero, creo, dijo el amigo. Y yo en realidad lo que hago es copiarme de cosas que veo afuera. O sea, no hago mucho más, ¿no? Útero era porque yo leía blogs. Entonces dije, bueno, alguien podría hacer un blog. Lo hago yo. La mula era una combinación del Huffington Post con... no me acuerdo, había otra web que me gustaba mucho, se me ha ido ya. Pero lo que era en ese momento el Huffington Post, con un agregador que ya fracasó. Una pena, era un agregador como de noticias geolocalizables, en fin, una pastrolada que no llegó a ningún lado, pero me encantaba como concepto. La segunda etapa de Útero, en el año 2013, básicamente era un remix de lo que venía antes, pero combinado con BuzzFeed News, que justo hoy día ha quebrado. O sea, justo hoy día BuzzFeed anunció que ya cerraba BuzzFeed News. BuzzFeed News es claro, hace 10 años era para mí la cumbre de las nuevas formas de hacer periodismo. De hecho, sacó destapes muy importantes, tenía textos larguísimos, reportajes a profundidad, era una cosa increíble. Y un poco yo me copié ese modelo de BuzzFeed News. Entre otras cosas, nunca me he copiado solo una cosa, siempre he remixeado algo, porque tampoco nunca tan descarado. Pero siempre lo he tratado de remixear. Y La Encerrona es una combinación de varias cosas. Es una combinación de The Daily, que es el podcast del New York Times, que seguro muchos de ustedes han escuchado. Está inspirado en algo que había en España que se llamaba Politibot, que era solo en Telegram. Y por eso el Telegram es tan importante para nosotros, porque tenemos una comunidad ahí muy activa. No me copié todo porque no tengo todas las herramientas técnicas ni el conocimiento para tener un bot de Telegram. Creo que tampoco hay tanto espacio aquí, pero algunas cosas me copié de allí. Y otras cosas que me voy copiando de, por ejemplo, no sé, de series que veo, de cómics que leo, me voy copiando. Yo ahorita solo he citado para hacerme el interesante de las influencias periodísticas, pero cuando sacamos la investigación de Updike, que fue en el año 2014, con Jonathan Castro, que ahora está también con nosotros en La Encerrona, era el modelo de BuzzFeed News, pero en realidad en mi cabeza yo estaba haciendo Breaking Bad. Y hicimos cada reportaje es así, S01, los que piratean me entenderán. S01, E01, que era, yo lo justificaba diciendo que era semana 1, entrega 1, pero en realidad era Season 1, Episode 1, y así. Tuvimos 5 temporadas, cada temporada de 5 episodios,
Y la gente se enganchó con ese modelo de, oye, ¿qué va a venir en el siguiente capítulo? Y no sé qué. Y luego tuvimos un final de temporada y un cierre y cosas así. Y se hizo así. Y en un mes yo estaba en el Congreso exponiendo lo que habíamos encontrado. Entonces, ese tipo de cosas que tú vas chapando de varios sitios son importantes. Entonces, cuando dicen, sí, tú has hecho esto que nadie ha hecho. En verdad, yo no he hecho... Todo lo que yo he hecho, alguien lo ha hecho. Yo me lo he copiado nomás. Otra pregunta. Pueden No. levantar su mano si que desean preguntar. Sí, Ahí está. no voy a decir nada si no hay preguntas. Vamos a mirarnos incómodamente. Marco, me gustaría hacerte una pregunta. Por ejemplo, en relación a la prensa independiente, Aníbal Torres el año pasado la nombró como prensa alternativa. ¿Cuál era tu comentario y si tú te consideras parte de ella? No, por favor. De hecho, justo me estaban haciendo una entrevista ahorita en la librería. Me hablaron de eso también y yo les dije que antes no me gustaba la palabra alternativo y gracias a Aníbal Torres ahora la detesto. O sea, me parece fatal, horrible, ¿no? Porque en general todas estas etiquetas, independiente, alternativo, ¿no? Es como que te estás tratando de colocar medallitas y como te quieres hacer el héroe de la libertad de expresión y cosas por el estilo. A mí eso no me... Yo lo único que quiero hacer es mi trabajo, o sea, de verdad. Si yo pudiera hacer esto en televisión, créame que lo haría feliz. O sea, lo haría feliz porque en la televisión tendría un editor, tendría un camarógrafo, tendría alguien que me maquille, yo me sentaría, hablaría y me iría a mi casa. Y sería mucho más y probablemente ganaría 5 o 10 veces más de lo que gano ahora. Pero mi única condición es hacer lo que estoy diciendo ahora. O sea, poder decir lo mismo, presentar la misma información. Eso, lamentablemente, eso no se puede en los medios ahora mismo. Entonces, como no puedo hacer eso, pues voy a tener que comerme todo lo demás. Hacer la cámara, hacer no sé qué, en fin. Esperar que suba el video a YouTube. Entonces, como no puedo hacer eso, lo hago yo en mi casa. Pero créanme que si yo tuviera la facilidad de tener un equipo de producción detrás mío grande, porque ahora ya tengo, o sea, ahorita somos 5 personas. Hay un equipo, pero en verdad es un equipo que también sufre. O sea, yo me jalaría a ellos, me lo jalaría sin dudarlo. Y además un programa de televisión que entre los camarógrafos, el switcher y los que están de planta nomás de un canal, o sea, ahí tienes unas 15 personas por lo menos, ¿no? Sin hablar de la infraestructura y el gerente del canal y el abogado del canal y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si yo pudiera no ser alternativo, independiente, lo sería sin dudarlo, dejaría de serlo sin dudarlo. Pero no puedo, pues, porque ningún canal me va a pasar la voz para que yo diga exactamente lo mismo que digo ahora, no. Eso no va a suceder. Entonces, no me queda otra que... Por eso no me gustan esos apellidos, ¿no? El periodismo independiente. Periodismo alternativo. Es periodismo nomás. El agua... Acá hay agua, ¿no? Entonces, el agua... Aquí tiene la forma del vaso y aquí tiene la forma de la botella. El periodismo es eso. Es una metodología que además existe hace años y que se racionalizó hace 100 y algo años cuando los gringos empezaron a pensar en la objetividad, pero por eso ya, digamos que tiene 100 y algo años. Y no es muy distinto, en verdad, desde que los gringos la racionalizaron y todo eso, no es realmente tan distinto a lo que hay ahora. A veces caen bichos en el vaso. Entonces, si me puede pasar un vaso de más. No, la tomo de acá. Pero bueno, ya. Quiero decir, el periodismo no cambia mucho. Entonces, la parte independiente, alternativa, tiene que ver más con la plataforma en la que tú o eliges estar o te arriman para que estés. En mi caso, yo estoy arrimado, ¿no? O sea, no siento... de nuevo, ¿no? Si yo pudiera hacer exactamente lo mismo, o sea, periodismo. Yo creo que la forma, no estoy diciendo que lo que yo hago es la única forma de hacer periodismo, no. Estoy diciendo que es la forma que yo creo que ahorita se necesita de hacer periodismo, al menos yo como consumidor. Y yo siempre he tratado de hacer lo que yo consumiría.
La única diferencia con La Encerrona es que ahora siento y soy un poquito menos petulante que cuando era un veinteañero y digo, ok, ya, quiero hacer lo que yo consumiría, pero también hay una necesidad de la gente de muchas cosas. Y a esa gente yo tengo que ofrecerle ese servicio. Me explico, en la pandemia yo empecé, cuando salió La Encerrona, yo era como, bueno, yo estas cosas sobre el coronavirus, ya nadie dice coronavirus, ¿no? En esa época se decía coronavirus. Estas cosas sobre el coronavirus, yo ya las conozco porque como soy obsesionadito, cuando empezó el programa ya tenía como un mes leyendo solo de estas cosas, entonces está muy empapado del tema. Y claro, yo ya no necesito leer eso, porque ya lo leí. Pero ahí empecé a pensar sobre todo en mi papá, mis tías, que son mayores, entonces dije, bueno, que ellos van a necesitar. Entonces empecé a hacer un programa más que el que yo hubiera querido consumir, el que yo creía que ellos necesitaban en ese momento, para aclarar todas las fake news que ya era más o menos evidente que iban a empezar a circular, para además explicar un tema tan complejo que en el Perú no es una carrera que realmente tenga mucho desarrollo, ¿no? O sea, ¿cuántos periodistas científicos hay en el Perú? Sí, pues, ¿no? Está Bruno del Comercio, Aldo Bartra, que ha venido, pero tampoco vive en el Perú necesariamente. Entonces ya ahí se acabó, ¿no? No sé cuál es el tercero. Y ya está, ¿no? Entonces no hay mucho espacio para eso. Entonces se necesitaba algo de eso. Y a mí me ha gustado siempre hacer periodismo científico, es algo... Pero claro, también como me gusta hacer, soy consciente que nadie vive de eso en el Perú, ¿no? Entonces créanme que si yo pudiera hacer periodismo de superhéroes, hablaría todo el día de superhéroes y no estaría hablando de las cosas que hablo, ¿verdad? O sea, pero claro, en el Perú, bueno, ya hay gente que hace un poco eso, ¿no? Los envidio. Pero si yo hubiera podido vivir y hacer periodismo solo hablando de cómics y cine y televisión, lo hubiera hecho. Ahora me estoy enredando. Lo que quiero decir es que antes yo hacía el periodismo que yo quería consumir. Ahora hago un poco de eso, pero también lo que yo creo que a veces la gente necesita. Entonces, a veces la gente necesita que le manden un abrazo, que es por eso el noticiero se manda así, porque a veces, ¿cuánta gente estuvo aislada un año, por ejemplo, ¿no? A veces la gente necesita que le aclaren qué cosa es una fake news y qué cosa no. Y ustedes, la mayoría de ustedes, como han nacido con Photoshop, entonces al ojo reconocen un montaje Photoshop. Y dicen, es un Photoshop, obviamente. Ustedes saben la cantidad de gente que no reconoce un Photoshop, aunque por más evidente, ya sea hay un tiranosaurio atrás de la foto. O sea, el nivel de alfabetización digital es lamentable en todos lados, pero en el Perú sobre todo. Entonces, digamos, hay una necesidad de eso, ¿no? Hay una necesidad ahora mismo, por ejemplo, de buenas noticias. Hoy día terminamos el programa con un segmento sobre una chica que ganó un premio muy importante sobre el mono choro de cola amarilla, ¿no? La gente feliz, reacciona, se siente... Digamos, yo no consumiría eso porque yo soy mucho más... creo que estoy en el espectro, entonces es un poco... Yo vivo consumiendo información. Entonces, a mí, lo que no es información, a mí no la consumo. Pero hay que ser menos petulante que eso y tratar de ver qué cosa le va a gustar a la gente. ¿Qué otra cosa le va a gustar a la gente? ¿No? Útero sí era una cosa, era mi blog. Entonces, como era mi blog, yo ponía... eso, cosas de superhéroes y a ver si a alguien le importaba o no, o de música, a ver si a alguien le gustaba lo mismo que a mí y no me importaba mucho si tenía recepción o no. Ahora no, ¿no? Ahora trato de combinar un poco las cosas que me gustan, que me gustaría consumir y que creo que el público necesita hasta de una manera psicológica. Entonces... eso es un poco... Y eso también ha sido un proceso de reconocerlo yo mismo, ¿no? De eso, de nuevo, nada de... nadie... No he inventado la pólvora, ¿no? Lo he ido viendo en otros sitios y ya está. Otra pregunta.
Ahora sí hay, qué bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas. Del evento de la encerrona que inició hasta ahora actualmente, ¿cuál ha sido la noticia que te ha informado, como que te ha empapado de información, te ha gustado más? Y la segunda, ¿qué se siente como competir, digamos, también con la televisión? Porque prácticamente la mitad de mi Facebook e Instagram es encerrona o Willax. Así que, digamos, estás a ese punto de tal de comparar. Qué miedo. Sobre todo, Qué miedo tu feedback. Sobre todo justamente cuando apareció la vacuna Sinopharm y todo el mundo... ¿La qué? La vacuna Sinopharm. Y fue como que un evento como que, wow, estresante en verdad, porque otros decían A, otros decían B. Se dejaban llevar, digamos, lo que vieron más en televisión de lo que compartían los medios científicos. Así que esas dos preguntas básicamente. Gracias. O sea, yo tengo que decir que disfruté mucho, a pesar de que era horrible, obviamente, la situación mundial. Disfruté mucho los primeros días de la cuarentena, en el sentido de que me dejó hacer, pues es un periodismo que yo normalmente no he tenido la oportunidad de ejercer profesionalmente, que es, pues eso, hablar de virus, ADN, vacunas, citar a la revista Science o a Nature. O sea, es un lujo poder hablar de esas cosas y que haya gente que te quiera escuchar, ¿no? Y se empezaron a hablar de temas bien de fondo, no sé si se acuerdan, se empezó a hablar, qué sé yo, del cambio climático, pero en serio, ¿no? No como ahora que ya de nuevo ha vuelto a ser lo mismo de siempre. Se empezó a hablar de, qué sé yo, del sueldo, el sueldo básico universal, ese tipo de cosas, o sea, alternativas para ver cómo demonios la gente iba a seguir, iba a seguir viviendo, en fin, ese tipo de temas como súper de fondo, súper importantes, que normalmente no se tocan y que en los medios peruanos menos. Eso, en general creo que disfrutaba mucho haber salido de lo que de nuevo hemos sido, que es la coyuntura política peruana, que sí suele estar a nivel de, pues, los políticos peruanos, ¿no? Entonces, por eso he regresado un poco a mi mecanismo de defensa psicológico ante esto, que es reírme de esas cosas. Me río, pues no sé, pues si hay la congresista Mochasueldo, pues te tienes que reír, no queda mucho más, ¿no? Porque si no, la otra es vivir indignado 24 horas al día, 7 días a la semana, y no se puede. Y lo otro de la competencia con la tele, pues es lo mismo que cuando estaba en útero. Cuando estaba en útero yo siempre decía porque decía, sí, por la importancia de útero y no sé qué. Y como en realidad nos colamos entre las piernas de los medios, ¿no? O sea, los medios dejan un montón de vacíos, de huecos, que pues para eso estamos nosotros, para meternos allí. Y ahora que hay medios activamente de fake news, pues con más razón, ¿no? O sea, con más razón, no. Es cuestión de colgarte de eso y decir, oye, esto de acá, o sea, no voy a decir que es mentira, pero ponle contexto. Lo que sacó El Comercio hace poco, que hay esta especie de teoría de la conspiración, de nuevo por la congresista Mochasueldo, que, para decirlo de una manera elegante, es la congresista más cercana a Alberto Fujimori. Entonces, pero el Fujimorismo lo que quiere hacer es como decir, no, por si acaso ya no tiene nada que ver con nosotros y es de Castillo, no es un topo de Pedro Castillo. Ok. Entonces para eso El Comercio saca en primera plana, sí, visitó a 4 veces a Aníbal Torres. Ya. Pero hay congresistas que han visitado 6 veces, fujimoristas, que han visitado 6 veces a Aníbal Torres, que han visitado 11 veces a Aníbal Torres. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nada, ¿no? O sea, ¿qué teoría de la conspiración me quieres contar si solamente has sacado un dato random, lo has puesto en primera plana gigante, y datos más relevantes ni siquiera los has mencionado, ¿no? Que hay otros congresistas fujimoristas que también han visitado a Aníbal Torres más veces. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir allí? Estás tratando de limpiar un poco, pues, a una congresista, ¿no? Al margen de lo que hizo, si Castillo es nefasto o Keiko es nefasto, da lo mismo, en verdad. O sea, lo que quiero es que me cuentes la historia completa. Y eso básicamente es lo que tratamos de hacer, ¿no? Es decir, el periodismo hasta hace 15 años, y
y durante siglos había sido un altavoz, ¿no? Para decirlo en términos marxistas, los medios de producción lo tenía una élite, ¿no? Los medios de producción, o sea, el dinero para tener una imprenta que pueda producir un diario y además pagar la distribución de ese diario, tú necesitas un huevo de plata. Para sacar una licencia de una radio, tener los equipos de una radio, necesitas un huevo de plata. Para una televisión, peor todavía. Para tener tu web necesitas esto, nada más, ¿no? No es tan caro. Entonces, cuando la tecnología democratiza esos medios de producción, hay un cambio de paradigma absoluto en cómo se produce la información en el mundo. Y el cambio de paradigma implica que los que teníamos ese monopolio de la producción de contenido y la distribución de contenido, nos quitaron el monopolio. Pero la mayoría de medios de comunicación siguen actuando como si tuvieran todavía ese monopolio, ¿no? Y la mayoría de periodistas siguen actuando como si tuvieran ese monopolio. Lo perdimos hace 15 años. 15 años, no ayer, no hace 5 años, hace 15 años se perdió. Y se perdió de una manera brutal. Pero muchos siguen actuando como si todavía lo tuvieran, ¿no? Entonces el periodismo debería haber dejado de ser un altavoz y tendría que haberse convertido en un filtro. Y eso la mayoría de gente no lo hace. Entonces mientras la mayoría se dé cuenta que tiene que ser un filtro, ahí yo. Cuando todos se den cuenta que deberían ser un filtro, ahí yo ya dejaré de ser relevante, entonces tendré que encontrar otra forma de tratar de ser relevante. Pero lo que yo hago es tratar de aprovechar los errores ajenos, no mucho más. A ver aquí. Ya. Hola. Saludos, Marco, y felicitaciones por la empresa, ya que va, creo que en su tercer año. Uh-huh. y que creo que tiene para rato. Y bueno, nosotros gustosos de tener este tipo de periodismo que al menos tienta a la objetividad y a la verdad. Dos consultas puntuales. La primera, quería saber si es que los miembros de La Encerrona, sobre todo tu persona, Jonathan y bueno, la colega Romina, exacto. ¿Quiénes son sus referentes periodísticos? O si es que quizás apelan más a la autosuficiencia periodística. Y la otra es que si es que van a ustedes a abordar el caso de la Universidad de Música, el ex conservatorio, que bueno, en los últimos días se ha visto que han designado al rector de esta universidad a un biólogo y que los estudiantes han salido a protestar, evidentemente con toda la conformidad del caso. Para empezar, en ese último tema lo teníamos para hoy, pero otros temas le ganaron. A veces eso pasa con el periodismo, que lo urgente le gana a lo importante. Lo tenemos discutiendo hace tiempo, porque en realidad no es un biólogo, es un educador con estudios en biología y especializado en biología. Hay varios como matices, pero ya lo hemos ido trabajando, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa que también tenemos, que es como tratamos de no lanzarnos muy rápido. Vamos viendo, porque una regla es una regla interna que está expuesta, o sea, tenemos un manual de estilo o algo similar, está expuesto en el Patreon. Es que no, digamos, Twitter no nos marca la agenda, ¿no? Entonces a veces esto era muy tuitero y entonces queremos verlo, queremos trabajarlo y ya lo tenemos y vamos a decir algo hoy, creo que lo vamos a decir mañana. Eso es por un lado. Me he pasado toda la charla como tratando de citando todas mis referencias de todos los trabajos que he hecho, entonces digamos, mucha autosuficiencia no hay, y creo que ni Jonathan ni Romina son autosuficientes. De hecho andamos hablando todo el día de cosas que hemos visto por allí, de referentes, de chismes, de todo, de chismes quiero decir, de prensa extranjera, ¿no? Entonces sí, no estamos, no sé, ahorita yo no podría decir cuáles son los referentes de ellos porque ellos sabrán, pero sí, estamos todo el día hablando de cosas de eso. De hecho hubo un escándalo en el The Daily, que Romina es muy fan, yo también era súper fan, en fin, ¿no? Pero en fin, sí, es yo no, creo que trataría de no contratar a alguien que solo lea a otros periodistas peruanos, ¿no?
Creo que por aquí habían un montón, por acá adelante. Ahí, mira. Gracias. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Nada, igual muy agradecida por el producto que brindas todos los días, de verdad. Súper fan de La Encerrona, les escucho todos los días. Mi pregunta era más que nada, me surge esta curiosidad de saber cómo es el proceso detrás de La Encerrona. Por decirlo así, ¿cuál sería un día normal para que La Encerrona salga a 6, 7 de la mañana y que todos ya lo tengamos listos en nuestros dispositivos o en el app que lo escuchemos? ¿Cuál es todo ese proceso detrás, no? ¿Es toda la madrugada escribiendo, editando? Y eso por un lado. Y el otro lado, justo mencionabas lo de la priorización de las noticias, ¿no? Sabiendo que tiene, bueno, mediante el medio que manejas, tienes el poder de poner en foco algunas noticias o no. ¿Cuáles son como que los criterios que toman junto al equipo para decidir qué sale y qué no? Eso, muchas gracias. Eso de los criterios es bien hasta dramático, te diría, porque de verdad hay muchas veces que un tema que es importante, termina siendo relegado por lo que es urgente, ¿no? Y ahí esas son las reglas, eso no lo inventamos nosotros y a veces peleamos, y se pelea y a veces, digamos que el público nos castiga. Digamos, una ventaja del modelo de negocio que tenemos, que el Patreon, las suscripciones a YouTube, en fin, es que nos podemos dar el lujo de, digamos, desafiar un poco al público en el sentido de, oye, mira, en las elecciones regionales, por ejemplo, mira, hoy en el último bloque vamos a hablar de los candidatos de Madre de Dios. O sea, Madre de Dios es la región menos habitada del Perú. Es una de las regiones con menos conexión, con lo cual va a haber como muy poco interés, va a haber muy poca reacción del público, seguramente, pero nos parece importante porque estaban postulando unas tremendas joyas ahí y había que decirlo. Pero lo hicimos. Y obviamente, digamos, la reacción no fue abrumadora, no es que todo el mundo se quiera conectar a escuchar cómo son los candidatos de Madre de Dios, ¿no? Pero lo podemos hacer y si sirvió de algo, o al menos eventualmente si alguien está buscando antecedentes de alguien, lo encuentra allí, creo que estamos bien, es lo que teníamos que hacer, por decir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una cosa sobre las inversiones chinas que tendría que haber salido el martes y sigue sin salir, probablemente salga mañana, ¿no? Pero eso, así es, ¿no? Entonces a veces no se puede cubrir todas las noticias, a veces hay una noticia que la pateamos y se fue, porque ya le ganó y ya está, ¿no? O sea, eso así, tenemos 20 minutos de programa, de los cuales en realidad de noticias son 14, 15. Entonces es una decisión compleja. Y lo otro del proceso es súper sencillo. Yo aprovecho que estoy allá, que estoy en Madrid, y me despierto a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, hora de España, todo, pues ya el programa debería estar en YouTube. En el proceso, obviamente, cuando yo me he despertado, sobre todo Jonathan y Romina, a veces Ernesto, pues me han dejado como unos guiones del programa. Entonces esos guiones yo los vuelvo a ver, los adapto a más o menos lo que yo digo, también yo mismo checo algunas cosas, cruzo, en fin, hago y luego lo edito, luego lo pongo en YouTube a las 6 de la mañana, hora de aquí, o sea, o en estos días debe ser la 1 de la tarde, hora de allá, se despierta Claudia, entonces Claudia me ayuda ya a mandar primero los audios y luego subirlo a las otras plataformas. Además, Claudia, por supuesto, me ha dejado... Claudia normalmente es la encargada del tercer bloque. De algunos días del tercer bloque, ¿no? Entonces, el tercer bloque, en fin. Ese es más o menos desde mi punto de vista. O sea, yo trabajo 7 horas. ¿No? 7 de la mañana a las 14 horas, a las 2 de la tarde. Y de ahí me desconecto un rato. Y durante mi tarde, pues estoy hablando con el equipo, ¿no? Y tenemos luego los lunes y los miércoles tenemos una reunión al mediodía de acá, y vamos viendo, ¿no? Luego usamos Slack, que es un programa súper útil para coordinar. Y ya está. No, de nuevo no puedo responder por cómo es los horarios de ellos, porque, digamos, ellos pueden hacer su vida como les da la gana, siempre y cuando, por supuesto, cuando yo me despierte a las 12 de la noche, hora de acá, o a mis 7 de la mañana, esté todo listo, ¿no? O sea, si se han ido de juerga todo el día hasta las 11 de la noche, a las 11 de la noche me entregan algo bueno y listo. Perfecto, trabajen no van a trabajar 1 hora, no lo van a hacer y nadie puede
entregar lo que ellos entregan en 1 hora, pero si pudieran, o sea, lo harían, ¿no? Entonces, ese es un poco cada uno maneja sus horarios, ¿no? A lo que a mí me interesa es que el producto esté bien y esté listo a la hora que tiene que estar listo. Por aquí bueno. Bueno, buenas tardes. Gracias. Pues primero el agradecimiento de rigor, que sí está bastante bueno escuchar la encerrona todos los días en la mañana. Y te quiero preguntar algo que le pregunté hace años, cuando todavía de hecho era vicepresidente de noticias de Univisión, a Daniel Coronel, este periodista colombiano. Ya no es el vicepresidente de noticias de Univisión. Por cierto, por azares del destino, creo que el actual vicepresidente de noticias se llama igual que yo, pero bueno, eso es otra historia. Yo le dije, según yo entiendo, cuando Donald Trump, básicamente yo creo que ni él mismo se imaginaba que de verdad podía ser presidente de Estados Unidos, y que yo creo que fue como al inicio más una como anécdota que sale y hace esto de decir, los mexicanos que viven en Estados Unidos son violadores. Uno de los primeros medios que se la compró, vamos a decir, la provocación, pues que fue una provocación, fue Univisión. Y de allí, digamos, empezó a correr la bolita, ¿no? Y de tener, creo que un índice de popularidad de 1%, pues probablemente se va a volver hasta reelegir el próximo año ahora Donald Trump, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y entonces yo le pregunté a Daniel Coronel, ¿no se equivocaron ustedes? ¿No hubiera sido mejor ignorarlo? O sea, la pregunta de fondo es, ¿no hay ciertas cosas, ciertos personajes que en cierto contexto mejor es ignorarlos que hacerle propaganda? Esa es la pregunta del millón siempre, ¿no? Lo que pasa es que creo que cuando uno dice, bueno, vamos a ignorar a este personaje, ¿no? Creo que te estás sobreestimando, o sea, estás sobreestimando el poder que puedes tener, ¿no? O sea, si un personaje va a pegar en la gente, va a pegar en la gente, y porque un periodista o un medio decida ignorarlo, no van a cambiar las cosas realmente, ¿no? Entonces, sería muy pretencioso de mi parte decir, bueno, a partir de ahora vamos a ignorar a fulano de tal porque... a López Aliaga. Vamos a ignorar a López Aliaga porque lo que dice no es... Va a seguir siendo alcalde de Lima, va a seguir siendo un súper ultramillonario, va a seguir siendo el líder de un partido terrible, entonces no se va a conseguir nada, ¿no? Me parece que esa actitud de es mejor ignorarlo es un poco pedante en el periodismo en general. Lo que sí creo es hay que establecer reglas, ¿no? Pero reglas basadas no en el personaje, sino en la cobertura, en los hechos. Por ejemplo, una de las cosas también está en la guía de estilo que tenemos interna, que está pública por ahí. O sea, una digamos, guerra de declaraciones, que es algo que fascina, sobre todo en la prensa política peruana. Pues sí, no sé, qué sé yo. Eso, López Aliaga. López Aliaga dice que Mónica Delta es tal por cual. Y te van donde Mónica Delta. O no, mejor Keiko. Y Keiko le responde, qué sé yo. Entonces, dos políticos, políticos o incluso políticos que buscan a periodistas y se empiezan a insultar. Que eres un tal por cual, que no sé qué, que tu cuerpo. Eso creo que no aporta en nada a nada. Ni al debate, ni a la gente en su vida cotidiana. No es útil, que es algo que tratamos de ser. Es un servicio útil para que sepas. En cambio, si López Aliaga decide apoderarse de la educación en Lima, eso sí es relevante y es útil, es un hecho, ¿no? Entonces, a veces sí hay declaraciones que efectivamente están tan fuera de todo que vale la pena destacar, ¿no? Entonces, el ministro de Educación dice que la Corte Interamericana es una defecio. Ya, eso sí, pues. Es distinto, porque es alguien hablando de una institución, además en un contexto de ataque conservador en el que estás, en fin, hay un contexto grande. Pero si fulano de tal dice, qué sé yo, los venezolanos son no sé qué, y es como estamos tratando de buscar un poco llamar la atención de los medios, entonces vamos a dejarlo pasar, a menos que haya sido muy bestia, a menos que sea parte de una... Entonces eso, hay un montón de consideraciones que hay que tener, ¿no? Y creo que las declaracionitis que hay bastante en la prensa peruana no ayuda, ¿no? Entonces prefiero centrarme menos en personajes o el peligro de los personajes que en el peligro de
de una declaración o de un hecho. Prefiero concentrarme en el hecho con el personaje. Sí, ¿qué tal, Marco? Quería preguntarte, hace rato comentaste algo que me llamó la atención hablando de que no te gustan las etiquetas en el periodismo. Bueno, voy a decir muy personalmente, una apreciación muy personal, que has puesto de moda los medios digitales. Por ejemplo, un tiempo cuando empezó la pandemia yo solo te escuchaba a ti. Salió Curwen y te escuchaba a ti y a Curwen. Y empezaron a salir otros y los escuchaba. Prefiero eso a enterarme de accidentes, la verdad, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Y a lo largo de ese tiempo, bueno, te escucho casi diariamente y sí he escuchado etiquetas. Entonces te pregunto, ¿esas etiquetas las utilizas? Por ejemplo, a ver, prensa de ultraderecha. Se la escucho a Curwen, te la he escuchado a ti. Entonces, ¿A mí? Sí, entonces... Prensa de ultraderecha. Claro, prensa ultraderecha. Prensa de ultraderecha. Prensa ultraderecha, por eso. Entonces... Mira, yo tengo todos los guiones de La Encerrona aquí. Voy a buscar. No, lo que te quiero preguntar. Si he dicho alguna vez prensa de ultraderecha, me parece un poco inverosímil. Puede ser, ¿ah? Ya, mira, lo que te quiero preguntar es... Me has hecho dudar. Estamos siendo testigos de que la prensa se está politizando. Así como muchos dicen prensa alternativa, como mencionó un compañero, dicen prensa independiente, dicen prensa ultraderecha, ¿tú no te consideras en alguno de esos bandos? Espérate, estoy buscando. Sí, claro. A la fuente se remite. Si me equivoco, lo adoptaré. Si no, bueno. No. O sea, sí he dicho ultraderecha, ¿no? La ultraderecha además existe, es un fenómeno mundial. Pero prensa de ultraderecha no creo que haya dicho, en verdad. Porque no me parece que haya... O sea, si te... O sea, Willax... Yo difícilmente diría que Willax es prensa. Entonces, ya de ahí... De ahí no sé si voy a decir que es de ultraderecha. No le pondría... No. Por eso me hace ruido, porque yo jamás me referiría a Willax como prensa. Entonces, no... Por ahí no va. Trato de no... O sea, el periodismo no tiene... Creo que el periodismo no tiene... O debería tratar de no tener adjetivos, ¿no? O apellidos, ¿no? Entonces, cuando he dicho, por ejemplo, prensa alternativa, lo he dicho de manera irónica. Además, post Aníbal Torres, ¿no? Pero, ¿cuál era la pregunta al final? Es que me quedé tan pegado con eso de que yo había dicho prensa ultraderecha que es como, no es imposible. Si te consideras tú dentro de alguna de esas etiquetas o simplemente prefieres, así como no te gustan, que no existan. Claro, si yo pudiera no existir, me encantaría no existir. O sea, yo existo en el sentido de... No lo he dicho de la manera centennial, así de, qué depre, sino en el sentido de nuevo, ¿no? O sea, si no... Yo hago lo que creo que es... Lo que me gustaría ver o lo que creo que es necesario. Si yo viera en los medios masivos lo que me gusta ver y lo que creo que es necesario, no haría nada. Haría mis libros. Buscaría otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, entiendo, o sea, tampoco me voy a hacer el loco y no voy a decir que sí, pues no entiendo que digan, sí, es prensa independiente, ¿no? En la medida versus la prensa mainstream, pero más que prensa yo prefiero hablar de medios, ¿no? De nuevo, la prensa, el periodismo se llevaron el vaso, porque esto, la botella, tiene la forma. El periodismo es una sola cosa. La prensa es una sola cosa, los periodistas son una cosa. De ahí están los medios, ¿no? El problema es la propiedad de los medios, ¿no? O sea, sobre todo los medios que usufructúan el espectro electromagnético, ¿no? Entonces, el espectro electromagnético es de todos los peruanos, son carreteras, vías públicas. Y ahorita hay un grupo empresarial o un par de grupos empresariales que tienen bloqueadas esas carreteras, ¿no? Ellos han tomado las carreteras, han bloqueado las carreteras y ellos dicen lo que tienen que decir y les gusta decir y lo que quieren que se diga. Y ya está. Entonces, no hay un acceso real de nada que... O sea, no estoy diciendo que ellos no deberían estar. Estoy diciendo que podría haber más gente, podría haber otras cosas, pero no hay esas otras cosas, ¿no? Entonces, y yo en el programa, por ejemplo, una de las políticas del programa es casi no nos peleamos con los periodistas. O sea, si me escuchan criticar algo de prensa, normalmente estoy criticando el medio. Normalmente estoy diciendo, Willax dijo esto, el canal de Erasmo Wong, por ejemplo. Lo máximo es en Los Dueños, Los Miro Quesada.
el comercio, la corporación. Pero casi nunca me van a ver diciendo Beto Ortiz o qué sé yo, o Vilaros Leiva o lo que sea. Porque al final son intercambiables, ¿no? O sea, salen ellos y Erasmo Bon sigue teniendo ese canal. Entonces da un poco lo mismo, ¿no? O qué sé yo, en fin. Porque además hay periodistas que tienen un momento de estupidez, entonces no va a pelear con un montón de periodistas diciendo, siendo como el niño chancón que critica cada cosita. Eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque además todo el mundo, yo meto la pata, todo el mundo mete la pata. Creo que hay que tener cierta comprensión con eso. Pero las líneas de los medios es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando tú ves una línea de un medio que es consistentemente algo, y ese algo pues no se corresponde a determinados valores, líneas o lo que sea, ahí sí tienes que salir y decir, oye, mira, el comercio y otros están tratando de vender, por poner el último ejemplo, no están tratando de vender esta idea de que la congresista Cordero era un topo del castillismo. Eso no se sostiene bajo ninguna evidencia. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y más bien al contrario, si me escuchan, porque yo todo el día estoy rebotando investigaciones o trabajos de periodistas que han sido publicados en medios masivos, incluyendo El Comercio, incluyendo hasta Willax he citado alguna vez de manera como sin juzgarla, es decir, oye, esta cosa salió en Willax, no sé qué, porque era cierta, finalmente, hay que decirlo. Pero normalmente cuando hago eso digo al reportero, ¿no? O sea, el reportero tal, tratamos, y está también en la guía, tratamos de destacar el trabajo del periodista mismo, porque dentro de un canal, pues conviven todos yo lo he visto, yo estaba en un canal, dentro de un canal o dentro de un medio conviven todos, entonces hay gente que está tratando de hacer su trabajo en condiciones terribles y con mucha presión, y hay gente que está feliz con esa presión y vive cobrando su cheque, ¿no? Entonces, a mí me gusta destacar el trabajo de un montón de periodistas y decir el nombre de esos periodistas cuando están bien las cosas. Y cuando lo hacen mal, pero hasta ahora no me he cruzado un caso. Recuerdo un caso, pero todavía no está en la encerrona. Hay un caso de alguien que sea consistentemente nefasto por sí mismo. Lúcar, ¿no? Digamos que al margen de quién le pague va a ser nefasto por sí mismo. Pero todos los demás son intercambiables, ¿no? O sea, es mejor ir contra el dueño del circo que contra los monos del circo, ¿no? Vamos con las dos últimas preguntas. Ya. Por aquí arriba, por favor. Sí, Marco, una pregunta. Estaba un poco más en tu paso cuando formás parte de Útero. Quería preguntarte, cuando empezaron a salir notas que se hacían sumamente relevantes dentro del ámbito nacional, como la nota de plagio de Cipriani o las que se hacían relevantes, ¿cómo no se desalentaban? Porque entiendo que había mucho periodismo de investigación detrás. Cuando salían los integrantes de la prensa mainstream a decir, ¿no? Este grupo de troles está sacando un montón de cosas, entonces, ¿cómo no se desanimaban, ¿no? ¿Cómo no dejaban de hacer esto que supongo que invocaba mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás, cuando al final la narrativa de la prensa mainstream era deslegitimarlos o crear quizás una imagen completamente errónea de lo que verdaderamente se estaba haciendo, ¿no? Has citado un muy buen caso, porque el caso de los plagios de Cipriani, que efectivamente salió en Útero, pero lo hizo Curwen, cuando Curwen trabajaba conmigo en Útero, Víctor Caballero. Pero en esa época Curwen todavía no era tan conocido, entonces todo me cayó a mí, todo el apanado me cayó a mí. Fue un apanado grande además. Pero, y yo lo miraba a Curwen y decía, oye, pero fuiste tú. Pero en esa medida, o sea, cuando creo que quiero más que indiferencia, ¿no? O sea, sí, prefiero que haya esa reacción a la que pasa muchas veces en estos días, ¿no? Que sacamos algo y es como, nadie dice nada. Y es como, bueno, muy bien. Entonces por ahí hay alguien que rebota una cosita y no sé qué, pero a veces se asustan tanto que ya prefieren no decir nada, ¿no? Entonces sí, la verdad es que, pero una buena señal siempre es cuando aparecen los grupos de trolls.
De hecho, luego les voy a pedir una foto, porque hay un troll que pidió una foto de todos los que vengan a esta cosa, entonces les voy a pedir una foto. Entonces prefiero, sí, cuando una buena señal es cuando se activan los trolls. Eso como, bueno, ya no nos rebotan, pero nos mandan a su gente, eso es bonito. Ya la última. Vamos con la última pregunta, pero antes no se olviden que Marco se queda para una pequeña firma de autógrafos y los que deseen adquirir sus libros están acá a la derecha. Por Acá favor. adelante están hace rato pidiendo el micrófono. Ya, a ver. Buenas tardes con todas y todos. Marco, felicitaciones. Yo te he escuchado y te he reconocido recién a través de la encerrona en plena pandemia. Yo sí te quiero preguntar algo que me ha suscitado siempre. ¿Qué significado tiene para ti que el periodismo sea un aliado estratégico en la develación de situaciones de violación a derechos humanos? Y lo digo por lo siguiente: en la década de los 90, a los finales de los 90, el periodismo de investigación y varios de los periodistas, no digo los medios, los periodistas, fueron aliados muy importantes cuando se develó la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que fueron esterilizadas. Y gracias al periodismo, esta problemática no solamente tuvo que ver con quienes investigamos en ese momento, ¿no?, esta violación a los derechos sexuales y reproductivos, sino también fueron los periodistas, no solamente peruanos, principalmente peruanas y peruanos, sino que vinieron de la BBC de Londres, de diferentes, hasta de Japón, interesados por esto, y fueron los que sostuvieron. Y gracias al periodismo es que hasta hoy, más de 25 años, se sigue, las mujeres siguen buscando justicia y reparación. Pero yo también quería consultarte qué piensas de ese rol, de esa responsabilidad, no digo social, del periodismo, ¿no? Que yo veo que en los últimos años como que se ha ido dejando de lado también, y ahora que te escucho, a veces lo urgente gana lo importante, y en nuestro país hay cuestiones muy importantes que han sido ganadas por lo urgente, ¿no? Una de ellas tiene que ver con eso, con la violación a los derechos humanos. Yo te he puesto este ejemplo. Agradezco mucho la pregunta porque justo esto, a ver, voy a ver cuándo fue. Me parece que fue el lunes pasado, que justo volvimos a tocar el tema de las matanzas que hubo en diciembre y en enero. Y me escribió alguien y me dijo algo bacán, ¿no? Que es, claro, ¿no? Es gracias por este tema que no debes dejar que se vaya, que desaparezca de la agenda, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante que estos temas no desaparezcan de la agenda, porque son, o sea, yo cuando era universitario había visto esas cosas, pero no veías estas matanzas desde los años 90, este nivel de violaciones de derechos humanos desde la época de Fujimori, ¿no? Entonces eso es importante. Y si tengo información nueva, que es finalmente lo que es el periodismo, y si tengo espacio para hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Así es sencillo, es, de nuevo, ¿no? Es hacer periodismo, ¿no? Nada más, ¿no? Yo a veces uno puede terminar un poco abrumado cuando empiezas en la responsabilidad de las cosas, ¿no? Y sobre todo en la responsabilidad ante la ausencia de otras plataformas grandes, ¿no? Cuando somos muy poquitos contra muchos. Entonces trato de no pensar mucho en eso porque puede terminar abrumándote, ¿no? O sea, finalmente hay 50 muertos. Entonces tampoco uno va a cargar con la responsabilidad de eso, pero tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo de nuevo, simplemente por suerte las reglas están, ¿no? O sea, es periodismo, ¿no? ¿Hay información nueva sobre el caso? Sí. ¿Es un caso relevante? Sí. ¿Es real? Porque hasta eso se está cuestionando, ¿no? Las balas de Undum, los bolivianos y no sé qué. Es real, ¿no? Entonces, y es probablemente uno de los eventos más relevantes, para bien o para mal, de los últimos 20 años. Entonces esto no se puede dejar morir y no puede depender de la coyuntura necesariamente. Entonces hay que seguir buscando cosas, ¿no? Que es lo que hicimos en ese programa y lo que vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Es tan simple como eso, ¿no? Periodismo.
Nada, muchas gracias por venir. Tenemos que cerrar esto. Voy a pedirles el selfie.